Antes de comenzar este relato que les robará el aliento, quisiera invitarles a ser parte de esta comunidad que explora historias extraordinarias y momentos que tocan el alma. Si aún no lo han hecho, presionen el botón de suscripción y activen la campanita, porque cada semana compartimos testimonios que conectan lo humano con lo trascendente, historias reales que nos recuerdan que vivimos en un mundo lleno de misterio y significado. No se pierdan ningún capítulo de esta serie especial desde Jerusalén. El amanecer sobre Jerusalén nunca llega de la misma manera dos veces. Hay mañanas donde la luz se derrama sobre las piedras como miel dorada, suave y generosa, acariciando cada grieta milenaria de la ciudad vieja con una ternura que hace olvidar el peso de los siglos. Hay otras donde el cielo se abre con tonos de coral y ámbar, pintando las cúpulas y los minaretes con un resplandor que parece venir de otro tiempo, de una dimensión donde lo antiguo y lo eterno conversan sin necesidad de palabras. Pero aquella mañana de Rosh Chodesh, el primer día del mes hebreo, la luz llegó diferente. Llegó tímida, casi recelosa, filtrándose entre nubes bajas que se arrastraban sobre el monte del templo como si dudaran en revelar lo que el día traería consigo. En el Kotel, el muro occidental, ya se congregaban los fieles desde antes del alba. El frío del desierto nocturno aún se aferraba al aire, y cada respiración salía como una nube blanca que se disolvía en la penumbra. El sonido de pasos sobre la piedra caliza pulida por millones de pisadas resonaba en el amplio espacio, creando un ritmo hipnótico que parecía el latido mismo de la ciudad. Hombres envueltos en talitot, los mantos de oración con sus franjas azules o negras, se mecían en silenciosa devoción frente a las piedras colosales que han visto pasar imperios, profetas, conquistadores y peregrinos. Mujeres en el lado separado por la mechitza susurraban sus plegarias con los ojos cerrados, las manos extendidas hacia la antigua muralla como si pudieran tocar algo más allá de la piedra, algo invisible pero más real que todo lo visible. Rosh Chodesh marca el comienzo de cada mes lunar en el calendario hebreo, un momento de renovación y esperanza simbolizado por la luna nueva que apenas se dibuja en el cielo nocturno. Es un día donde la liturgia se expande con el ayel, cánticos de alabanza que se elevan con particular fervor, recordando milagros antiguos y suplicando por los venideros. Aunque no es una festividad mayor, tiene un sabor especial, una cualidad de umbral, como si el tiempo mismo se detuviera un instante para tomar aliento antes de adentrarse en los días que vendrán. En el Kotel, este momento se vive con una intensidad particular, porque cada oración susurrada contra esas piedras parece encontrar eco en capas de historia tan profundas que la mente no puede abarcarlas completamente. Elías había llegado antes que la mayoría. A sus 73 años, el viejo sefardí conocía cada rincón del barrio judío como conocía las líneas de sus propias manos. Nacido en Marruecos pero residente en Jerusalén desde hacía 5 décadas, Elías caminaba con un bastón de madera de olivo que había tallado él mismo, y su rostro curtido guardaba la serenidad de quien ha visto suficiente como para no asombrarse fácilmente, pero también la humildad de quien sabe que el misterio nunca se agota. Aquella mañana, mientras se ajustaba el talit sobre los hombros, sintió algo extraño en el aire. No podría haberlo explicado con palabras precisas, era más una sensación visceral, como cuando el cuerpo presiente una tormenta antes de que las nubes se vuelvan oscuras. El aire parecía más denso, más cargado, como si miles de alientos se hubieran quedado suspendidos esperando ser liberados. A pocos metros de distancia, Sara preparaba su cámara con manos temblorosas. Había viajado desde Argentina, ahorrando durante 2 años para este peregrinaje que había soñado desde niña. A sus 28 años, esta era su primera vez en Jerusalén, y cada momento le parecía irreal, demasiado grande para caber en su pecho. La noche anterior apenas había dormido en su hostal del barrio armenio, escuchando las campanas de las iglesias cristianas mezclarse con el llamado a la oración musulmana, y luego, más tarde, el murmullo de los estudiosos judíos que caminaban hacia las yeshivot para estudios nocturnos. Todo en esta ciudad parecía vibrar con capas de significado, como si cada piedra tuviera una historia que contar y cada esquina guardara un secreto. Sara había llegado temprano al Kotel porque quería capturar ese momento preciso cuando la luz del amanecer toca la parte superior del muro, ese instante dorado que había visto en 1000 fotografías pero que anhelaba presenciar con sus propios ojos. El Hassán, el cantor que lideraría las oraciones comunitarias, revisaba mentalmente las melodías tradicionales mientras disponía su atril. Se llamaba Yosef, tenía 42 años y una voz que, según decían quienes lo conocían, podía hacer llorar a las piedras. Había estudiado música sagrada desde los 13 años, y conocía cientos de nigunim, esas melodías sin palabras que los hasídicos usan para elevar el alma más allá del lenguaje.
Para Rosh Chodes, Yosef había preparado una combinación especial de cánticos, algunos alegres y saltarines, otros contemplativos y profundos, diseñados para llevar a los congregantes en un viaje espiritual desde la oscuridad de la noche hacia la luz renovada del nuevo mes. Pero aquella mañana, mientras afinaba su voz con escalas suaves, sintió un nudo en la garganta que no pudo explicar. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido. David, un estudiante de Yeshivá de 22 años originario de Francia, se había unido a un grupo de jóvenes que estudiaban con fervor renovado cada mañana. De complexión delgada y mirada intensa, David había dejado atrás una prometedora carrera en ingeniería para dedicarse al estudio de textos sagrados. Sus padres no lo comprendían, pero él había sentido un llamado que no podía ignorar, una voz interior que le decía que había algo más importante que el éxito material, algo que tenía que descubrir en las páginas de pergamino amarillento y en las discusiones acaloradas sobre interpretaciones milenarias. Aquella mañana, David llevaba bajo el brazo un libro de salmos gastado por el uso, con páginas marcadas y notas en los márgenes. Mientras caminaba hacia el muro, repetía en voz baja palabras de David el rey, esas expresiones de súplica y alabanza que han acompañado al pueblo judío a través de exilios y redenciones. Rafael era guía turístico, un hombre de mediana edad con una facilidad asombrosa para los idiomas y una pasión genuina por compartir la historia de su ciudad. Aquella mañana acompañaba a un pequeño grupo de peregrinos católicos que querían presenciar las oraciones judías como parte de su itinerario interreligioso. Rafael tenía el don de explicar sin simplificar, de tender puentes sin diluir diferencias. Mientras esperaba que sus visitantes terminaran de sacar fotografías desde la distancia respetuosa que exige el protocolo, Rafael sentía algo inusual en el ambiente. Los turistas no lo notaban, ocupados como estaban en ajustar sus lentes y encontrar los mejores ángulos, pero Rafael, nacido y criado en Jerusalén, había desarrollado una sensibilidad particular para las sutilezas del lugar. Y aquella mañana, algo no encajaba. El aire estaba demasiado quieto, demasiado expectante. Las primeras oraciones comenzaron con normalidad. El murmullo colectivo de cientos de voces elevándose simultáneamente creaba una sinfonía humana que parecía hacer vibrar el aire mismo. Algunos rezaban de memoria, con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho. Otros seguían los textos en sus libros de oración, los sidurim desgastados por generaciones de uso. El movimiento de balanceo, el subclín que acompaña la oración tradicional, hacía que toda la congregación pareciera mecerse como un mar humano, ondulando en un ritmo antiguo que conecta a cada individuo con una cadena ininterrumpida que se remonta a tiempos inmemoriales. El olor del incienso de las tiendas árabes cercanas se mezclaba con el aroma de café turco de algún puesto callejero, y de vez en cuando, una ráfaga de viento traía el perfume de las flores de almendro que florecían en algún jardín oculto del barrio cristiano. Sara había encontrado un lugar en la sección de mujeres desde donde podía ver bien sin obstruir a nadie. Había apagado su cámara por respeto y simplemente observaba, tratando de grabar cada detalle en su memoria. Veía ancianas con pañuelos en la cabeza que tocaban reverentemente la piedra con las yemas de los dedos antes de llevarlos a los labios. Veía madres jóvenes con bebés dormidos en rebozos que susurraban oraciones urgentes, quizás por la salud de un hijo, por la paz en el hogar, por fuerzas para seguir adelante. Veía soldadas en uniforme, con los rifles colgados del hombro pero las manos juntas en súplica, esa combinación única de dureza y vulnerabilidad que caracteriza a tantos israelíes. Y en todas ellas, Sara reconocía algo universal, algo que trascendía idioma y cultura, esa necesidad humana de conectar con algo más grande, de depositar las cargas del alma en algún lugar sagrado y confiar en que serán escuchadas. Fue Elías quien lo notó primero. En medio de su oración, con los ojos medio cerrados y la mente concentrada en palabras que había repetido miles de veces en su vida, sintió algo cambiar. Al principio pensó que era cosa de su edad, un mareo pasajero o un temblor en las piernas cansadas. Pero cuando abrió los ojos, vio que otros también se habían detenido. El murmullo de oraciones no cesó completamente, pero perdió su intensidad, como si un volumen invisible hubiera sido girado varios grados hacia abajo. Había algo en el aire, una vibración casi imperceptible, como cuando se pasa la mano cerca de un cable de alta tensión sin tocarlo, sintiendo el zumbido de la electricidad en la piel. Elías miró a su alrededor tratando de identificar la fuente, pero no vio nada fuera de lo común. Las piedras seguían siendo las mismas piedras milenarias. El cielo seguía aclarando gradualmente. Y sin embargo, algo había cambiado. Yosef, el Hassán, estaba en medio de una frase cuando su voz se quebró sin razón aparente.
No fue que olvidara las palabras ni que su garganta se cerrara por emoción. Fue algo más extraño, como si el aire mismo hubiera rechazado conducir el sonido. La nota murió en su garganta y durante un segundo eterno, Joseph se quedó paralizado, sintiendo un peso invisible sobre el pecho. Miró a los congregantes más cercanos y vio en sus rostros el reflejo de su propia perplejidad. Algo estaba sucediendo, algo que no tenía nombre ni explicación inmediata, pero que todos estaban empezando a sentir. Entonces vino el sonido. No era un estruendo ni un grito. Era algo mucho más perturbador precisamente porque era sutil, casi subliminal. Un tono bajo y profundo que parecía venir no del aire sino de las piedras mismas, como si las entrañas de la tierra murmuraran en un idioma olvidado. Era un sonido que se sentía tanto como se escuchaba, vibrando en el pecho y en los huesos, haciendo que los dientes resonaran levemente y que la columna vertebral se erizara con un escalofrío primitivo. Duró apenas unos segundos, pero fueron segundos que parecieron estirarse en el tiempo, congelando el momento en una especie de ámbar invisible. Sara dejó caer su libro de oraciones. El sonido sordo del pequeño volumen golpeando la piedra pareció absurdamente fuerte en el silencio tenso que había caído sobre el lugar. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, y sus manos temblaban sin control. No era miedo exactamente, o al menos no era solo miedo. Era algo más complejo, una mezcla de terror y asombro, de vulnerabilidad y curiosidad. Miró a las mujeres a su alrededor y vio expresiones que iban desde la alarma hasta la fascinación. Una anciana de aspecto sabio cerró los ojos y comenzó a recitar algo en voz baja, quizás un salmo de protección, quizás simplemente el nombre divino repetido como un mantra. David había dejado de balancearse. Su cuerpo se había quedado completamente inmóvil, los ojos muy abiertos, el libro de salmos apretado contra su pecho como un escudo. Había estudiado historias de milagros y señales, había debatido con sus maestros sobre la naturaleza de la revelación divina y la posibilidad de experiencias místicas. Pero toda esa preparación intelectual se desvaneció ante la realidad cruda de lo que estaba experimentando. Esto no era una historia en un libro antiguo ni una interpretación alegórica de un pasaje críptico. Esto estaba sucediendo ahora, aquí, a él y a cientos de personas más. Y no tenía absolutamente ninguna idea de qué significaba. Rafael había dejado a su grupo de turistas y se había acercado instintivamente al área de oración. Como guía, había sido testigo de muchos momentos emotivos en lugares sagrados, había visto a peregrinos llorar de emoción en la iglesia del Santo Sepulcro, había observado a musulmanes postrarse con devoción en Al-Aqsa. Pero esto era diferente. Esto no era emoción humana derramándose en un lugar santo. Esto era algo que venía del lugar mismo, como si la ciudad milenaria hubiera decidido hablar después de siglos de silencio. Rafael sintió un nudo en el estómago. Era hijo de esta tierra, había crecido conociendo cada leyenda y cada historia, y sabía que Jerusalén era un lugar donde lo imposible tenía una manera de volverse posible. El sonido se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, pero su ausencia dejó un vacío ensordecedor. Nadie sabía qué hacer. ¿Continuar las oraciones como si nada hubiera pasado? ¿Huir del lugar? ¿Quedarse en silencio esperando que algo más sucediera? La incertidumbre se extendió como una ola invisible entre los congregantes. Algunos comenzaron a retroceder lentamente, otros se acercaron más al muro como buscando refugio o comprensión en las piedras antiguas. Las conversaciones brotaron en múltiples idiomas, hebreo mezclándose con inglés, francés con yidis, español con ruso, creando una babel de perplejidad. Entonces vino lo segundo. Una brisa. Pero no era una brisa común, no era el viento del desierto que todos conocían bien, ese que trae arena y sequedad. Esta era una brisa fría, casi helada, que llegó de ninguna parte y se movió entre la congregación como un ser vivo, como si tuviera voluntad propia. Apagó las velas que algunos habían encendido para sus oraciones. Hizo que los talitot se agitaran violentamente, enredándose alrededor de cuerpos y rostros. Arrancó papeles de manos desprevenidas y los hizo volar en espirales caóticas. Y traía consigo un olor extraño, algo que nadie pudo identificar completamente pero que todos sintieron como antiguo, como si el viento hubiera soplado desde siglos atrás arrastrando consigo el aroma de incienso de templos destruidos, de aceite de lámparas que ardieron hace milenios, de especias usadas en sacrificios que ya nadie recordaba cómo preparar. Elías se aferró a su bastón, cerrando los ojos contra la ráfaga. Había vivido muchas cosas en su larga vida. Había sobrevivido a la pobreza de su juventud en Marruecos, había cruzado el mar cuando su familia emigró, había servido en guerras, había enterrado a seres queridos,
había conocido la alegría y la pérdida en proporciones que harían tambalearse a personas más jóvenes. Pero esto era algo completamente fuera de su experiencia. Y sin embargo, en medio de su confusión y su temor, Elías sintió algo más, una extraña sensación de reconocimiento, como si una parte muy profunda de su ser, una parte que no pertenecía solo a él sino a generaciones de ancestros que llevaba en su sangre, reconociera este momento como significativo de alguna manera fundamental. Sara había caído de rodillas. No por debilidad sino por un impulso irrefrenable de bajar su centro de gravedad, de tocar la piedra, de conectarse con algo sólido mientras todo a su alrededor parecía volverse inestable. Sus dedos tocaron la superficie fría y rugosa del suelo, y por un momento, le pareció sentir un pulso, como si la tierra misma tuviera corazón. Lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. No eran lágrimas de miedo sino de algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Era como si todas las emociones posibles se hubieran mezclado en una sola, demasiado intensa para ser contenida, derramándose a través de sus ojos. Yosef, el Hassán, hizo algo instintivo. Comenzó a cantar. No una melodía planificada ni una oración específica, sino algo que brotó de lo más profundo de su ser, una melodía sin palabras, un nigunín puro que parecía venir de algún lugar más allá de su propia voluntad. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza gradualmente, y otros comenzaron a unirse. No todos cantaban la misma melodía, cada uno seguía su propio instinto musical, pero de alguna manera, milagrosamente, todas las voces se entretejieron en una armonía espontánea que llenó el espacio con algo parecido a la esperanza. El canto humano enfrentando lo incomprensible, la voz colectiva afirmando vida y presencia frente al misterio y la incertidumbre. David se encontró cantando también, aunque no era particularmente musical. Las palabras de un salmo surgieron de su boca, fragmentos que había memorizado durante años de estudio, pero ahora cargados con un peso y un significado que nunca había sentido antes. Estas no eran palabras antiguas escritas en pergamino. Eran cosas vivas, respirando, palpitando con una relevancia inmediata y urgente. Cada sílaba se sentía como un ancla, algo que lo mantenía conectado a la realidad, a su identidad, a todo aquello en lo que creía y esperaba. La brisa comenzó a calmarse gradualmente. Las velas apagadas fueron reencendidas por manos temblorosas pero determinadas. Los talitot fueron reajustados sobre hombros. Los libros de oración recogidos del suelo. Y lentamente, con una cautela que no había estado allí antes, las oraciones se reanudaron. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era una rutina matinal, no era simplemente el cumplimiento de una obligación ritual. Cada palabra pronunciada ahora llevaba el peso de lo que acababa de suceder, cada plegaria era simultáneamente una pregunta y una afirmación, una búsqueda de comprensión y una declaración de fe a pesar de no comprender. Rafael observaba desde su posición, tratando de procesar lo que había presenciado. Sus turistas se habían quedado en silencio absoluto, sus cámaras olvidadas, sus itinerarios y horarios súbitamente irrelevantes. Una mujer mayor del grupo, una monja con décadas de vida contemplativa en su mirada, se había acercado a Rafael y le había susurrado algo que él no olvidaría nunca. Le dijo que en toda su vida de oración y servicio, nunca había sentido la presencia de lo sagrado de manera tan tangible, tan innegable. No importaba que no fuera su tradición, no importaban las diferencias de credo o práctica. Lo que había sucedido en ese lugar trascendía las fronteras confesionales y tocaba algo universal en el corazón humano. Mientras el sol finalmente rompía a través de las nubes y bañaba el cótel con luz dorada, las oraciones continuaron con una intensidad renovada. El Ayel fue cantado con voces que temblaban de emoción y determinación. No había explicaciones para lo que había ocurrido. No había portavoces oficiales haciendo declaraciones, no había expertos analizando datos, no había manera de categorizar o catalogar la experiencia en términos racionales. Y quizás precisamente por eso, el evento tenía un poder tan profundo. Era puro misterio, pura experiencia sin mediación del intelecto o la interpretación. Era el tipo de cosa que hace que los seres humanos recuerden por qué construyeron lugares sagrados, por qué levantaron altares y escribieron salmos, por qué generación tras generación regresa a estos umbrales donde lo finito se encuentra con lo infinito. Elías, todavía algo tembloroso, había encontrado un banco de piedra donde sentarse. Otros ancianos se habían unido a él, y en silencio compartían la experiencia sin necesidad de muchas palabras. Uno mencionó que había leído sobre fenómenos similares en textos antiguos, momentos donde el lugar sagrado mismo parecía despertar, como si respondiera a las oraciones acumuladas de siglos.
Otro dijo que su abuelo le había contado una historia parecida de su pueblo en Yemen, donde las piedras de una sinagoga antigua habían gemido la noche antes de una gran revelación. No intentaban explicar, solo contextualizaban, ubicaban lo inexplicable dentro de una tradición que siempre ha sabido que el mundo es más grande y más extraño de lo que la vida cotidiana nos permite ver. Sara había encontrado a otras mujeres jóvenes, algunas locales, otras peregrinas como ella, y se habían formado en un círculo espontáneo, tomadas de las manos. No dijeron mucho, pero la conexión silenciosa hablaba volúmenes. En sus ojos Sara veía el reflejo de su propia experiencia, el temor, el asombro, la sensación de haber sido testigo de algo que cambiaría para siempre la manera en que veían el mundo. Una de las mujeres, una israelí que trabajaba como enfermera, les dijo que había estado pasando por una crisis de fe, cuestionando todo, sintiendo que sus oraciones rebotaban contra un techo vacío. Pero después de esto, dijo con voz quebrada, no podía dudar más. No sabía qué había sucedido exactamente, pero sabía que había sucedido, que era real, que sus oraciones no caían en el vacío. David se había reunido con sus compañeros de Yesivá, y la discusión era intensa pero no acalorada. Hablaban sobre precedentes históricos, sobre interpretaciones místicas de textos cabalísticos, sobre la idea de que Jerusalén es un punto donde el cielo y la tierra se tocan de manera especial. Uno citó un pasaje sobre cómo la presencia divina nunca abandona completamente el Kotel, como hay una conexión eterna entre este lugar y realidades espirituales que normalmente están ocultas a la percepción humana. Otro mencionó la tradición de que en momentos particulares del año, especialmente en Rosh Chodesh que marca renovación y nuevo comienzo, las puertas entre dimensiones se vuelven más permeables. No llegaron a conclusiones definitivas, pero el proceso mismo de buscar comprensión, de aplicar tradiciones milenarias de estudio e interpretación a una experiencia contemporánea, les daba una sensación de continuidad y propósito. Rafael había terminado llevando a su grupo a una cafetería cercana donde servían café turco fuerte y dulces de miel. Necesitaban tiempo para procesar, para bajar a tierra después de lo que habían experimentado. Los turistas, que habían llegado como observadores curiosos de rituales ajenos, se habían convertido en participantes de algo que nadie podía explicar pero que todos sabían. Sentido. Hablaban animadamente, compartiendo sus percepciones individuales, tratando de reconstruir la cronología exacta de los eventos. Rafael escuchaba y ocasionalmente ofrecía contexto histórico, pero mayormente dejaba que hablaran, sabiendo que necesitaban dar voz a lo que sus corazones habían experimentado. Las horas pasaron y las noticias del incidente comenzaron a filtrarse más allá del Kotel. En las calles estrechas del barrio judío, en las tiendas de especias del mercado árabe, en las iglesias del barrio cristiano, la gente hablaba de lo que había sucedido. Las versiones variaban salvajemente. Algunos decían que había sido un terremoto menor que solo se sintió en el área del muro. Otros hablaban de un fenómeno acústico causado por vientos del desierto canalizados de manera extraña por la topografía única del lugar. Los más devotos lo interpretaban como una señal divina, aunque había desacuerdo sobre qué exactamente estaba siendo señalado. Los escépticos buscaban explicaciones racionales y encontraban algunas que podían dar cuenta de partes de la experiencia, pero no de su totalidad, no de la manera en que había sido sentida por todos simultáneamente, no del impacto emocional y espiritual que claramente trasciende cualquier explicación meramente física. Pero en el Kotel mismo, las oraciones continuaron. Porque eso es lo que hace la gente de fe cuando se enfrenta al misterio. Continúa. Continúa rezando, continúa buscando, continúa afirmando su conexión con lo trascendente incluso, especialmente, cuando lo trascendente se manifiesta de maneras que no comprenden. Las piedras que habían sido testigo de tantos momentos cruciales en la historia humana, que habían escuchado millones de oraciones en docenas de idiomas, que habían absorbido las lágrimas de exiliados y las canciones de redimidos, permanecían silenciosas e imponentes, guardando sus secretos. A medida que el día avanzaba, más gente llegaba al Kotel. Algunos habían escuchado rumores de lo que había pasado y venían a investigar, otros simplemente seguían su rutina habitual sin saber nada del incidente matutino. Pero incluso aquellos que no sabían nada específico percibían que algo era diferente. Había una atmósfera en el lugar, una cualidad en el aire que no podían nombrar pero que definitivamente sentían. Las oraciones tenían una intensidad particular, como si todos estuvieran tratando de capturar algo que había estado allí brevemente y se había desvanecido, o como si estuvieran escuchando con más atención, esperando que volviera a suceder. Elías regresó al anochecer. No había podido quedarse lejos. Después de ir a casa, comer algo ligero,
descansar un poco, sentía una atracción magnética hacia el lugar. Necesitaba estar allí otra vez, necesitaba confrontar las piedras y el espacio y tratar de entender qué había experimentado. Cuando llegó, encontró que no era el único. Muchos de los que habían estado allí en la mañana habían regresado. Se reconocían mutuamente por las miradas, por la manera en que tocaban las piedras, por cierta reverencia adicional en sus movimientos. Eran, sin haberlo buscado o planeado, una comunidad forjada por una experiencia compartida que ninguno olvidaría jamás. Sara escribía frenéticamente en su diario esa noche en su pequeña habitación del hostal. Las palabras fluían sin parar, tratando de capturar cada detalle, cada sensación, cada pensamiento que había cruzado por su mente. Sabía que con el tiempo la memoria se desvanecería, que los detalles se volverían borrosos, que la intensidad de la experiencia se suavizaría con la distancia temporal. Pero necesitaba registrarlo ahora, mientras todavía estaba fresco, mientras todavía podía sentir el eco de ese momento en su cuerpo y su espíritu. Escribió que había venido a Jerusalén buscando algo sin saber exactamente qué, que había esperado sentir alguna conexión espiritual en algún lugar antiguo, pero que nunca había imaginado algo así. Escribió que ahora entendía por qué generaciones de peregrinos habían cruzado desiertos y mares para llegar a esta ciudad, porque la gente arriesgaba todo para estar en este lugar. No era solo historia o tradición. Era algo vivo, algo presente, algo que podía tocarte si estabas en el momento correcto y tu corazón estaba lo suficientemente abierto. David se quedó despierto esa noche estudiando. Había sacado todos los textos que pudo encontrar sobre fenómenos místicos, sobre manifestaciones de lo divino en espacios sagrados, sobre la naturaleza especial de Jerusalén en la cosmología judía. Leía con una intensidad desesperada, como si en algún pasaje antiguo pudiera encontrar la clave que explicara lo que había vivido. Y encontró mucho que resonaba, muchas descripciones que parecían apuntar hacia experiencias similares. Aprendió sobre el concepto de que ciertos lugares son más permeables, más conductivos a la experiencia espiritual. Aprendió sobre momentos en el tiempo que tienen cualidades especiales, umbrales temporales así como hay umbrales espaciales. Aprendió que Rosh Chodesh siempre ha sido considerado un tiempo de renovación, de posibilidad, de puertas que se abren. Y aunque ningún texto le daba una respuesta definitiva, el acto mismo de buscar, de conectar su experiencia con una tradición milenaria de búsqueda y comprensión, le daba consuelo y contexto. Rafael se encontró despierto también, pero él no estudiaba. Simplemente miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad vieja, pensando en todas las veces que había llevado grupos a lugares sagrados, en todas las historias que había contado, en todos los momentos emotivos que había presenciado. Y se preguntaba si todo eso no había sido preparación para este día, para ser testigo de algo que ninguna guía turística menciona, ningún itinerario incluye, pero que es quizás la esencia misma de lo que hace sagrado un lugar sagrado. No es la antigüedad de las piedras ni la belleza de la arquitectura. Es la posibilidad, siempre presente aunque raramente activada, de un encuentro con algo que trasciende lo ordinario. Los días siguientes trajeron más discusión, más análisis, más intentos de explicación. Científicos mencionaron que podría haber habido un microsismo, demasiado pequeño para ser registrado por instrumentos lejanos pero suficiente para ser sentido por cuerpos humanos sensibles. Meteorólogos hablaron de fenómenos atmosféricos raros que pueden crear sonidos extraños y corrientes de aire inusuales. Psicólogos discutieron histeria colectiva y cómo grupos grandes pueden compartir experiencias subjetivas que se amplifican mutuamente. Y todas estas explicaciones tenían cierto mérito, cierta validez dentro de sus respectivos marcos de referencia. Pero para aquellos que habían estado allí, para aquellos que lo habían vivido en sus propios cuerpos y almas, estas explicaciones parecían inadecuadas, no necesariamente incorrectas pero sí incompletas. Porque lo que habían experimentado no era solo un conjunto de estímulos físicos que podían ser descompuestos y analizados. Era algo holístico, algo que afectaba a la persona entera, algo que resonaba en niveles que la ciencia contemporánea no tiene herramientas para medir. Era, en última instancia, una experiencia de significado, y el significado es algo que emerge de la intersección de evento y contexto, de suceso y simbolismo, de lo que pasa y lo que significa lo que pasa. Y Rosh Chodesh, ese día de luna nueva y renovación, continuó su ciclo. La luna que había sido apenas un hilo plateado en el cielo nocturno comenzó a crecer, noche tras noche, incrementando su luz gradualmente hasta que llegaría a ser llena y luego menguaría. Otra vez en el eterno ciclo que ha marcado el tiempo desde que los humanos empezaron a levantar la mirada hacia el cielo. Y con cada Rosh Chodesh que seguiría,
aquellos que habían estado presentes ese día particular recordarían, y sus oraciones llevarían un matiz adicional, una profundidad ganada no de libros o enseñanzas sino de experiencia directa, visceral, indeleble. El cótel continuó siendo lo que siempre ha sido, un punto de encuentro entre el anhelo humano y el misterio divino, un lugar donde personas traen sus esperanzas más profundas y sus miedos más oscuros, donde el muro de piedra se convierte en un espejo que refleja no solo el rostro del que reza sino también el rostro de generaciones incontables que han rezado allí antes. Y si en ese día particular el muro había hablado, si las piedras habían murmurado en su idioma ancestral, si el viento había traído algo más que aire del desierto, entonces era simplemente un recordatorio de que el misterio nunca se agota, que lo sagrado nunca es completamente domesticado o comprendido, y que siempre, siempre hay más en el cielo y la tierra de lo que nuestras filosofías pueden abarcar. Elías vivió muchos años más después de ese día, y siempre lo contaba como uno de los momentos definitivos de su larga vida. No porque hubiera recibido respuestas o porque ahora comprendiera grandes verdades que antes le eran ocultas, sino precisamente porque no había recibido respuestas, porque el misterio había permanecido misterio, y eso, de alguna manera profunda, le parecía correcto. La fe, reflexionaba, no se trata de certeza sino de confianza en medio de incertidumbre, no de tener todas las respuestas sino de seguir preguntando incluso cuando las respuestas no llegan. Sara regresó a Argentina transformada. No de manera dramática o externa, sino en algo sutil pero fundamental en su manera de ver el mundo. Había llegado a Jerusalén como turista y se fue como peregrina, habiendo entendido en sus huesos la diferencia entre visitar un lugar y ser tocada por un lugar. Y llevaba consigo, grabada en su memoria con más claridad que cualquier fotografía, ese momento cuando el mundo se volvió extraño y maravilloso y aterrador y sagrado todo al mismo tiempo. David completó sus estudios en la yeshivá y eventualmente se convirtió en maestro él mismo. Y aunque enseñaba textos antiguos y tradiciones venerables, siempre incluía en sus clases un recordatorio de que la tradición no es solo algo que se estudia en libros sino algo que se vive, que la historia no terminó hace milenios sino que continúa, que cada generación puede ser testigo de momentos que los textos futuros quizás registrarán y estudiarán. Rafael continuó guiando turistas, pero con una humildad renovada. Había aprendido que por más que conociera la historia y las leyendas de Jerusalén, la ciudad siempre podía sorprenderlo, que había capas de significado y experiencia que ningún guión turístico puede capturar. Y a veces, cuando llevaba grupos al cótel y veía la expresión en los rostros de los visitantes primera vez, se preguntaba si alguno de ellos experimentaría algo similar a lo que él había presenciado, si el lugar volvería a hablar de esa manera misteriosa y profunda. Y Yosef, el Hassán, continuó liderando oraciones día tras día. Pero algo había cambiado en su manera de cantar. Había una urgencia adicional, una intención más profunda. Cada vez que comenzaba un cántico, especialmente en Rosh Chodesh, lo hacía no solo como un acto de cumplimiento ritual sino como un acto de invocación, como si su voz pudiera abrir puertas, tender puentes, llamar a esa presencia misteriosa que por un momento se había hecho palpable y luego se había retirado al silencio. Entonces, en esta jornada que ha atravesado el velo de lo cotidiano para mostrarnos que Jerusalén, esa ciudad donde convergen pasado y presente, esperanza y memoria, sigue siendo un lugar donde lo imposible se vuelve tangible y el misterio habita en cada piedra milenaria. Los invito a permanecer conectados con estas historias que nos recuerdan que el mundo es más grande y más extraño de lo que solemos permitirnos ver. Si este relato tocó algo en su corazón, si sintieron aunque sea un eco de lo que aquellas personas experimentaron en el cótel ese día de Rosh Chodesh, entonces únanse a esta comunidad de buscadores suscribiéndose al canal. Cada historia que compartimos es una ventana hacia dimensiones de la experiencia humana que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Activen las notificaciones para no perderse ningún testimonio, y recuerden que en un mundo que a menudo parece haber perdido su capacidad de asombro, todavía hay lugares, momentos y experiencias que nos devuelven esa cualidad sagrada de maravillarnos ante el misterio insondable de la existencia.